Seguimos con la segunda parte de nuestro seminario y le cedo la palabra a David Sevillano López, que nos va a hablar de los 1000 pétalos de una flor, el budismo en los poemas de la emperatriz Wu Zetian. El profesor David Sevillano es profesor en lengua, literatura y cultura chinas en el área de estudios de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y también secretario de la área. Se ocupa de organizar y actualizar la página web, así como de muchísimos otros menesteres y organización de actividades. Y os aseguro que nos hace a todos la vida mucho más fácil. Es miembro y también codirector del Grupo de Investigación de Sinología Española Complutense, Lengua, Literatura y Sociedad, y del proyecto Innova para la enseñanza de chino como lengua extranjera. Además, colabora también en el Grupo de Investigación Textos epigráficos antiguos de la península ibérica y del Mediterráneo griego, y en el Boletín del Archivo Epigráfico. Bueno, tienen numerosas publicaciones en revistas, también como capítulos de libros. No voy a decir ninguno porque son muchos, lo podéis observar en la página web. Y actualmente está terminando ya su tesis doctoral. Bien, le cedo la palabra, doctor David Sevillano. Muchas gracias, Consuelo, por la presentación. Tengo que agradecer esta presentación y tengo que agradecer a todos que hayáis aceptado participar y a los asistentes asistir al homenaje a Chen Kuo-cheng, al que todos deseamos que mejore pronto y pueda asistir a futuros homenajes que le podamos ir haciendo, ¿verdad? Para que pueda disfrutarlos. Bien, voy a compartir la pantalla. ¿Se veía? Sí, muy bien. Bien. Yo les voy a hablar de un tipo de poesía muy concreto que escribió la única emperatriz que ha habido en la historia de China. Es más conocida por su faceta política que por su faceta como literaria, pero aquí vamos a hablar única y exclusivamente de su faceta como literaria. Escribió numerosos documentos, textos literarios, crítica literaria incluso, y se han conservado hasta 67 poemas de ella. De los de todos los poemas que se han conservado, solo 3 son claramente de tipo budista, a pesar de que normalmente cuando se habla de la emperatriz Wu Zetian se destaca en gran medida su vinculación al budismo, sobre todo porque en el año 690, gracias al comentario al Sutra de la Gran Nube, se indicó que Buda Maitreya se habría reencarnado en el cuerpo de una mujer para gobernar el mundo y se interpretó como que Wu Zetian era esta encarnación de Buda Maitreya. A pesar de esto, no compuso mucha poesía de carácter budista o que tenga por tema el budismo. Esto no nos debe llevar a pensar que el budismo era única y exclusivamente tenía para ella un interés político. De hecho, se sabe que era una fervorosa creyente del budismo. Por eso sorprende que solo se hayan conservado 3 poemas de carácter budista de esta emperatriz. El primero de ellos, del que vamos a hablar, es un poema que se conserva en una estela. Es un poema que está en un texto epigráfico que se conserva en el monasterio Shaolin del monte Song, que se encuentra en la provincia de Henan. Y los otros 2 poemas se conservan a través de textos budistas y son prólogos al Sutra de al Sutra de la Guirnalda, que es un sutra muy extenso y muy importante dentro del budismo. Bien. A ver si quiere pasar. Bien, el primero de los poemas es El séquito de su majestad llega al monasterio Shaolin. Se conserva, como les decía, en un texto epigráfico que mandó grabar la propia emperatriz para colocar en el monasterio Shaolin el día 28 de octubre del año 683 y está destinado a financiar la restauración de una pagoda que había costeado la madre de la emperatriz, que para entonces estaba muerta. Actualmente esta estela se conserva en una de las galerías del Beilin del monasterio.
Y la inscripción, tanto el poema como el edicto, son una muestra del afecto y añoranza que sentía la emperatriz por su madre, que, como les digo, ya había fallecido hacía 13 años, tal y como muestra el prólogo, que les leo en su traducción al castellano. Viendo este lugar que la difunta dama, se refiere a su madre, al referirse a la difunta dama, edificó, un gran cariño aflige mi pecho, pero me entristece aún más lo mucho que le echo de menos. Justamente por esto he escrito este poema inspirada por esta cuestión y que empleo para exponer mi aflicción. A continuación pueden ver el texto completo del poema y su prólogo, que es bastante extenso. Por cuestiones de tiempo no vamos a ir leyendo cada uno de los versos, pero las palabras que están en negrita están puestas adrede para poder comprender el significado del texto. Mientras lo van leyendo, les voy explicando qué quieren decir esas palabras en negrita. La primera de ellas y la más importante realmente es el término Sakyamuni, que tienen en la octava línea. Este término es una traducción, Nenren, de un término budista que se ha traducido libremente. Literalmente sería rey benevolente y es una alusión al carácter, a la personalidad del propio Buda histórico, de Sakyamuni. Por su significado sería una traducción algo así como poderoso en misericordia o capaz en benevolencia. Bien, el segundo término que es muy importante en este poema es rueda dorada, Qinluan, que aunque podría ser una traducción acortada, una contracción de la palabra Qinluewang, o sea, rey de la rueda dorada, que es un término traducido del sánscrito Kakabrartin, que es el título que ostentaban todos los reyes del budismo, los reyes importantes, realmente aquí no está haciendo alusión a ese título. A pesar de que ella tomó ese título con posterioridad en el año 690, para estas fechas no tenía ninguna intención de ser un soberano universal. Y lo que está haciendo realmente referencia es a la rueda dorada, la ley del Dharma, la ley budista. Y lo que dice es que este Dharma transforma la tierra dorada. La tierra dorada, Chinti, es una forma positiva de referirse a cualquier región, en especial a las regiones en las que viven los bodhisattvas. Y China se convertiría por esta frase, por este verso, en una región habitada por los dharmas, beneficiada por el dharma. ¿De acuerdo? Otro término que es muy importante en este poema es kuei, que es someterse o depender de, refugiarse. Es un término que se utiliza constantemente por los devotos budistas, dado que es el medio a través del que expresan cómo pueden practicar las tres joyas, Shampao, que es la práctica de refugiarse en Buda, refugiarse en el Dharma y refugiarse en la Sangha, que es el medio que los laicos tienen de alcanzar ese vacío que sería el Nirvana. Otro de los términos importantes es Rulkong, que es el Palacio del Sol, que es entendido como la residencia del Sol, en sánscrito Surya, que es una metáfora para referirse única y exclusivamente al Sol. Hay otros términos que son importantes, como puede ser Xiangke, que es pabellón o cámara fragante, perfumada, que aunque originalmente hacía referencia a lo que son las dependencias de las mujeres jóvenes y en especial las mujeres que viven en palacio, o sea, se podría traducir incluso por harem, en este caso no hace referencia a eso, sino que se emplea, como en otros poemas de la dinastía Tang, para referirse a los monasterios budistas. Otro término que no es de origen budista, pero que se emplea con significados budistas por parte de la emperatriz es Shanxi, caritativo con el mundo. Originalmente este término aparece en uno de los capítulos del I Ching, que es el capítulo 1 del versículo 11, en el que se utiliza con este mismo significado, caritativo. Esto hace que la emperatriz lo tome y le dé un valor budista y realmente sería una especie de adaptación del término budista Sansin, buen corazón o benevolencia, o sea, actos caritativos, actos de benevolencia. El dominio de la poesía y de la literatura por parte de la autora realmente se muestra no con estos términos, sino con otros, como pueden ser el uso en los dos últimos, la última línea que les aparece, que se corresponden con los dos últimos versos, es un paralelo con un poema de Han Yin, que es un poeta que vivió entre los siglos III
y 2 antes de nuestra era. Este poema, tal y como lo presentó Han Yin, sería: los árboles desean la tranquilidad, pero el viento no se detiene. Los hijos desean cuidar de sus progenitores, pero los padres no pueden esperar. La adaptación que la emperatriz hace de este poema es: el viento agita las ramas y que puedan estar en calma. Con lágrimas de sangre termino donde la recuerdo. Es una forma de lamentar la ausencia en este caso, de la progenitora, aunque es un tema muy recurrido dentro de la poesía china y que se remonta al Xi-Qing, en el que ya hay poemas que lamentan la muerte de los padres, la fugacidad del tiempo y cómo lamentan los hijos no haber podido dedicarles más tiempo a su cuidado. Realmente es una forma de demostrar su conocimiento de la literatura. Pero, al mismo tiempo, hay un último término en este poema que sería destacable, en el que se muestra pues, casi un virtuosismo literario por parte de la autora, en el que sustituye el tema, la palabra pagoda, que es pagoda, literalmente torre del tesoro, se podría traducir, lo sustituye por un término mucho más elocuente, como es lienta, que literalmente es pagoda del loto. De esta forma, lo que hace es una fusión de dos términos: pagoda, que es un término budista, y loto, que alude realmente a lo que es la flor por antonomasia de la religión budista, la flor acuática del loto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que se hace en este poema es tanto unir el dolor que siente una hija por la muerte de su madre, aunque hayan pasado ya 13 años, y lo aúna con su profundo sentimiento religioso, su devoción por Buda, que es el que le da consuelo para afrontar este drama que tiene en su vida. Bien, el segundo de los poemas que escribió la emperatriz, bueno, tanto el segundo como el tercero tienen una temática completamente distinta a la anterior. Si bien en el anterior hay un trasfondo lírico en el que se muestra cuál es el dolor que le lleva a componer ese poema, los poemas 2 y 3, que veremos a continuación, son de temática muy diferente. Están centrados en lo que es el dogma, el dharma del budismo, ¿de acuerdo? Y mientras que el poema anterior está vinculado a un monasterio Chan, estos dos poemas están vinculados estrechamente a el Sutra de la Guirnalda. Bien. En ambos casos, de hecho, Wu Zetian los compuso a una edad avanzada y ha iniciado su reinado, cuando ya había sido proclamada encarnación del Buda Maitreya a través del comentario del Sutra de la Gran Nube. Estos dos poemas se componen a raíz de que el 5 de noviembre del año 699 el monje Fazan había completado por fin la traducción del Sutra de la Guirnalda, Huayin Qin. Es el sutra sánscrito Avatamsaka. Tras esto, Fazan realizó la presentación de la traducción y una explicación del mismo a través del ensayo del León Dorado, o Huayin Qin Sitzichang, que presentó directamente a la emperatriz Wu Zetian el 1 de febrero del año 702. Entusiasmada ante la explicación que le había hecho el monje, realizó la composición de estos dos poemas. El primero, que se llama Huayen, Guirnalda de Flores, conservado a través del capítulo 3 del Huayen Qin, y el himno o gata para la apertura del sutra, Kai Chin Chi, cuya copia más antigua, conservada hasta ahora, aparece incluida en el capítulo 51 de la novela de la dinastía Ming, Qin Pi Mei. Bien, el primero que vamos a ver es el que se conoce como Huayen, Guirnalda de Flores. Como les digo, se había compuesto originalmente como un prólogo, aunque finalmente acabó en el capítulo 3. Y este mismo poema tiene otro prólogo que explica por qué se ha escrito este poema y que da explicación también a por qué se ha escrito el último de los poemas, el tercer poema. Lo que dice literalmente ese prólogo al poema es: temporalmente y por causa de un intervalo en mis deberes políticos, asistí a la lectura del Huayen. Vi su elocuencia a lo largo y ancho, y vi por mí misma las pisadas de dragones y elefantes, se refiere a los monjes. Debido a la influencia que proporcionan, iluminando mis profundas dudas, por eso narro lo que siento, por lo tanto compuse este breve poema según las normas. La traducción completa del poema muestra que es un poema íntegramente de carácter budista, explica cuestiones del Dharma. No les leo el poema entero,
pero les vuelvo a explicar determinados términos que aparecen en negrita para que se pueda comprender mejor mientras que lo leen. El primero, y posiblemente el más importante, es asiento del Dharma, Fashi. Es el asiento desde el cual Buddha exponía el Dharma, o sea, la ley, y se refiere después en el resto de textos budistas a los lugares donde se puede impartir la lectura, la fe budista, ¿de acuerdo? Puede ser aludir tanto a la sala de lectura como a una sala, como al monasterio en general. El siguiente es Yen, que es estera de bambú, pero que acabó derivando en textos confucianos al término fiesta o festín, incluso banquete, pero en este caso a lo que alude es directamente a la lectura del sutra, entendido como un acto feliz, como un acto en el que comulgan todas las personas que asisten al acto. Bien. El siguiente es Tianhua, que es literalmente flores celestiales. En el lenguaje budista, derivado del sánscrito, Svarga, alude al paraíso occidental, a la tierra pura, en uno de los 10 cielos espirituales del cielo Xinhua, y es también conocido como Tianhua. Por lo tanto, alude directamente a lo que sería una especie de concepción de la salvación. Otro de los términos es Chaoril, que literalmente es brillo del sol, que es una metáfora del brillo y de la gloria de Buda o de sus propias estatuas, entendidas como una manifestación de la divinidad. Bien. Otro de los términos, y que da título a la charla que he puesto, es Qianyehua. Literalmente serían 1000 pétalos de una flor, pero alude a las 1000 generaciones o vidas de las personas que se van a reencarnar. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en el budismo, Buda Maitreya es concebido como el soberano de todos los Budas, el soberano del universo que se sienta sobre un loto de 1000 pétalos y cada uno de esos pétalos corresponde a un mundo gobernado por un Buda. Por lo tanto, está haciendo alusión al mismo tiempo a su propio dominio del mundo como encarnación de Buda Maitreya. Bien, Shengwen es el sonido que se escucha, es la reputación, el lenguaje budista, es Svarka, que alude a los discípulos de Buda. Por lo tanto, es los monjes o los laicos, o sea, los discípulos. Fanxian es la oración del budismo, Nyingfo, en un término común de la escuela budismo mahayana, se refiere a la tierra pura. ¿De acuerdo? Otro de los términos que aparecen subrayados es yin, que en el budismo literalmente es un sonido, un coro, y se debe la importancia de esta palabra a que Buda dijo que el Dharma es un sonido. Yin, ¿de acuerdo? Shanchan, tercer dhyana o meditación, alude directamente al acto de meditar. Se refiere a los cielos en estado de samadhi, un estado de conciencia en el que el observador se separa de su propia existencia, separa la mente del cuerpo. Y por último, el último término, así más destacable, es Ushenmyen, literalmente no nacer ni destruirse. Se refiere a alcanzar el nirvana, lo que supone el estado de liberación, tanto del sufrimiento dukkha como el ciclo de las reencarnaciones. Esto nos lleva ya al tercer y último de los poemas, que es el más breve, que es conocido como la apertura del sutra. Es un poema para la apertura del sutra. Este tercer y último poema, al igual que el segundo, vuelve a centrarse en el Dharma, presumiendo cómo la emperatriz, con humildad, encontró y comprendió la enseñanza de Buddha en la enseñanza al leer el sutra de la Guirnalda. No se sabe si lo leyó exactamente, pero al menos sí estuvo presente en su lectura y en su explicación, como les he dicho. Dado que sí se conserva a través de las crónicas información al respecto. Si bien el poema anterior solo se empleó para acompañar al sutra de la Guirnalda, al Huayan Qing, para este poema que se compuso junto con el otro, ha sido empleado en la apertura de un gran número de sutras y de hecho se sigue reproduciendo en una gran parte de ellos. Cuando se entra en la apertura del sutra, una de las primeras cosas que se encuentra es este poema, o sea, que es un texto para la lectura o la recitación previa de las lecturas sagradas. Bien, este carece de prólogo, directamente introduce el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? El Dharma
infinitamente profundo y sutil, rara vez se encuentra incluso en 1.000.000 de kalpas. Ahora puedo finalmente escucharlo y seguirlo practicándolo, o practicarlo. Aspiro a comprender plenamente el verdadero significado de Tathagata. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo primero y lo más importante es el término Pai Chen Wang Chenan, 1.000.000 de kalpas. Kalpa es un eón. El eón budista equivale a 16 millones de años. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de años ilimitada. Eso sería como decir infinito. Eso es ese 1.000.000 de kalpas. Y es preciso comprender, y es un espacio de tiempo comprendido entre la destrucción y la regeneración del universo, porque el universo budista se regenera periódicamente. ¿De acuerdo? Cada kalpa, el mundo se destruye y vuelve a resurgir. Después aparece el término Miaofa, ley inteligente. Es el nombre dado para el Dharma por la emperatriz en este caso, entendido como aquello que sostiene o mantiene unido la verdad, la ley que rige el budismo. ¿De acuerdo? Es lo que se entiende por Dharma. El término Rulai, que es Tathagata, es el término que utilizó el propio Buda para referirse a sí mismo. Es el término sánscrito Tathagata, que quiere decir el que así ha venido, y fue traducido literalmente al chino como Rulai. ¿De acuerdo? De esta forma, la emperatriz manifiesta que la doctrina explicada es sutil, profunda, maravillosa, de forma que no hay en el mundo enseñanza que no pueda superar, que pudiera superar a la de Buddha. El karma generado condiciona nuestras reencarnaciones a lo largo de los eones, a lo largo de los kalpas, y en este caso, en el caso de ser malas, llevan a la reencarnación en un animal o un demonio que no puede escuchar las enseñanzas del Dharma que nos conducen a la salvación. Dado que la encarnación como ser humano puede ser algo excepcional en el ciclo de las reencarnaciones, las personas deben aprovechar esta oportunidad para escuchar y seguir el Dharma. El único deseo de los discípulos de Buda es aceptar el Dharma y comprender plenamente las verdades y enseñanzas de Tathagata, creyendo, comprendiendo, practicando el camino marcado por Buddha con interés. De esta forma, la naturaleza del Tathagata, la naturaleza de Buddha, se convierte en nuestra propia naturaleza. Somos Budas en potencia, todos. De esta forma, con estos 3 poemas, los lectores podemos unirnos a la apreciación que tiene la emperatriz del precioso Dharma, de lo que es la enseñanza budista, tanto como un refugio ante los males, como en un proceso de salvación, en un proceso de alcanzar ese vacío, ese nirvana que nos debe conducir a la vacuidad. Con esto habría concluido. Kanshi ni mente Kuancho. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor David Sevillano. Es el mayor especialista, yo creo, en la vida y obra de la emperatriz Wu Zetian, sobre la cual también versa su tesis doctoral.